Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 111. Aegor agradeció la misericordia de Oberyn durante el duelo, pero ahora que se había rendido y el resultado estaba decidido, debía considerarse afortunado de que Oberyn no se hubiera burlado ni humillado de él. Siendo el príncipe de Dorne, ¿por qué se molestaría en halagarlo? ¿Cómo podía un simple oficial de logística de la Guardia de la Noche, con mediocres habilidades marciales, estar cualificado para hablar de la vida con él? ¿No era esto un poco extraño? Aegor miró a Oberyn confundido, solo para ver al príncipe guiñándole un ojo de nuevo. De repente, lo asaltó una idea. Oberyn era conocido por ciertas preferencias. Sería. Bueno, la Guardia de la Noche ha estado ocupada últimamente, así que no te molestaré. Tendremos oportunidad de hablar de esto después de la batalla. Aegor sintió un escalofrío y se disculpó rápidamente. No había viajado a través del tiempo y el espacio solo para terminar, violado. Nadie podía impedir que un oponente se rindiera. Aunque los espectadores clamaban por que la lucha continuara, finalmente dejaron que Aegor abandonara el campo de entrenamiento. Reprimiendo su inquietud, se obligó a abandonar el campo, solo para encontrarse con Yoren, que se acercaba. Antes de abandonar Desembarco del Rey para unirse al ejército real, había escrito al muro solicitando que enviaran a alguien para que se hiciera cargo de sus tediosas tareas como oficial de la Guardia de la Noche. Pero la Guardia, tan tacaña como siempre, se negó a enviar ni un solo hombre más al sur. En cambio, hicieron que Yoren viniera solo, obligándolo a compaginar ambos roles. Si Robert lograba atravesar la puerta sangrienta, Yoren sería responsable de escoltar a los señores vestidos de negro de la Alianza Justa de vuelta al muro. Y si la rebelión fracasaba, bueno, en cualquier caso, planeaban pedirle a Aegor otra tanda de reclutas, así que sería una situación beneficiosa para todos. Aunque Aegor sabía por qué había venido Yoren, acababa de rendirse en el ring con el pretexto de entretener a sus camaradas. Con quién sabe cuánta gente aún observándolo, no tuvo más remedio que guardar las apariencias. Yoren. Debiste haber tenido un viaje difícil. Aegor lo saludó con una sonrisa radiante, conteniendo la respiración mientras lo abrazaba. ¿Cuándo llegaste? Justo ahora. Este campamento es enorme, pensé que me llevaría un tiempo encontrarte. Pero resulta que eres una celebridad. Solo tuve que preguntar por ahí. Yoren se sorprendió por el inusual entusiasmo de Aegor, pero no le dio demasiada importancia. Supuso que el joven simplemente disfrutaba de su cómoda vida en el sur y estaba de muy buen humor. Mocoso, viviendo la buena vida, ¿eh? ¿Incluso tienes tiempo para torneos? Habían pasado meses desde la última vez que se vieron, y Yoren estaba tan desaliñado como siempre. Todavía llevaba la ropa de verano que Aegor le había comprado en Desembarco del Rey, probablemente la única prenda de abrigo que tenía. Miró a Aegor de arriba abajo con una sonrisa. Oh, no, espera. Debería llamarte jefe de logística ahora. Olvídate de ese título, suena ridículo. Aegor estaba ansioso por irse. Agarró a Yoren y corrió hacia su tienda. Llegaste en el momento perfecto. Te dejo este lugar. Necesito volver a Desembarco del Rey y empezar a entrenar a los nuevos reclutas cuanto antes. ¿HM? Yoren arqueó una ceja. ¿Entrenar a nuevos reclutas? Ese es el trabajo de Mormont, ¿no? ¿Por qué te necesitaría para eso? Y si tú te encargas, ¿qué sentido tiene retener a Ser Alicer? Es complicado, dijo Aegor. ¿Sabes lo difícil que es reclutar hombres? La Guardia necesita desesperadamente sangre nueva, así que decidí contratar ayuda. Guió a Yoren por el campamento de los Cornamenta, dejando atrás poco a poco el recinto del torneo. Pero al comandante en jefe le preocupa que contratar a forasteros afecte la moral, así que ha establecido una norma. No pueden ser llevados al Castillo Negro para entrenar.
N/T. He estado usando cuerno de ciervo, que debería haber sido astas. Disculpen. Lo que significa que si van al muro sin entrenamiento, simplemente morirán, concluyó Yoren. Exactamente. Y no puedo permitirme contratar mercenarios, así que tengo que entrenarlos yo mismo. Veo. El plan se puso en marcha hace tiempo, pero el rey Robert me ordenó servir como vigilante nocturno con el ejército. He perdido meses en estas tonterías y ni siquiera he empezado a entrenar a los reclutas. La frustración de Aegor era evidente, pero con un soldado de los Antlers a la cabeza, se obligó a contener las quejas. Por suerte, ya estás aquí. Por fin puedo tener tiempo libre e intentar enviar algunos hombres antes de que regreses. Mientras los dos vigilantes de la noche caminaban, hablaban en voz baja sobre la situación en el muro. Por Yoren, Aegor supo que los montaraces ya intentaban capturar espectros, aunque habían avanzado poco. Eran buenas noticias, sin detenerse, pronto llegaron a la tienda de Aegor. Gracias por la molestia. Toma esto y cómprate un poco de vino. Aegor sonrió al soldado que había guiado a Yoren hasta él, deslizándole unos ciervos de plata en la mano antes de acompañarlo a la tienda. Me voy pronto a desembarco del rey. Te quedarás aquí, le dijo Aegor a Yoren antes de inclinar ligeramente la cabeza y dar una orden. Casey, recoge mis pertenencias. No te preocupes por nada que se pueda comprar en desembarco del rey, déjaselas a Yoren. Si salían por la tarde, llegarían a la posada de la encrucijada antes del anochecer. El camino de regreso a desembarco del rey era el ancho y despejado camino real, con numerosos pueblos y ciudades a lo largo del camino. El alojamiento y la comida no serían un problema. Sí, señor. Casey acababa de ver a su amo luchar cuerpo a cuerpo con el famoso príncipe de Dorne, y su admiración por Aegor estaba en su punto más alto. Ahora trabajaba aún más duro, con ganas de servir. Cuando hayas terminado, ve a ensillar los caballos y espérame fuera de la tienda. Sí, señor. Ese tipo de tarea podía dejarse en manos del chico. Aegor aún tenía las manos entumecidas por el vuelo. Quería ayudar, pero no pudo. Con todo resuelto, condujo a Yoren fuera de la tienda. En fin, tu seguridad, comida y alojamiento ahora son responsabilidad de Lord Buckwell. Antes de irme, te llevaré a conocerlo. Pero primero, te mostraré el campamento para que sepas dónde está el mercado temporal. Si alguna vez quieres buena comida, un baño caliente o cualquier otra diversión, lo encontrarás todo allí. ¿Mercado temporal? Rió Yoren. Paso. Puede que sepa dónde está, pero no tengo dinero para gastar. Está bien. A la guardia de la noche no le falta dinero últimamente, dijo Aegor con una sonrisa burlona. Cubriré tus gastos hasta que regreses al muro. Dado que Mormont había enviado a Yoren a hacer ese recado, era probable que trabajaran juntos en el futuro. El viejo cuervo era un poco rudo, pero no era mal tipo. Valía la pena gastar unas monedas para ganarse la confianza. ¿Cuántos hombres hay en este campamento? Preguntó Yoren mientras seguía a Aegor, abriendo mucho los ojos al observar el tamaño del ejército. Nunca había visto tantos soldados juntos. El rey tiene una fuerza tan enorme. Si enviara aunque fuera una fracción al muro, sería un cambio radical. ¿Por qué nos tiene tan apurados para reclutar hombres? La mayoría de los soldados no eran de Robert, pero Aegor no tenía ningún interés en explicarle las complejidades de la política nobiliaria a un hombre como Yoren. Sería una pérdida de tiempo. Quedan unos 40.000. Si se incluye el personal de logística, el total se acerca a 60.000, dijo Aegor encogiéndose de hombros con impotencia. Y eso es solo porque luchamos en nuestro propio territorio, donde no necesitamos tantos seguidores del campamento y las líneas de suministro no sufren acoso. Había incluso más hombres antes de que el ejército se dividiera. Pero por muchos que sean, ninguno será enviado al muro. Hay botín, rescates y reparaciones de guerra por ganar al tomar la Puerta Sangrienta. ¿Qué recompensa hay por luchar contra salvajes en el confín del mundo? Se burló Aegor. Proteger el muro es una tarea ingrata. Por eso nos la han encomendado a nosotros, los hermanos negros. Pero basta de tonterías, centrémonos en buscar nuestro propio sustento. Venga, te llevaré a ver a Lord Buckwell. La mayoría de los soldados del castillo de Antlers reconocieron a Aegor.
Sabían que su señor tenía en alta estima a este vigilante de la noche, así que, al verlo acercarse, simplemente asintieron a modo de saludo y no se molestaron en detenerlo. Dentro de la gran tienda de mando, el viejo señor estaba sentado en su escritorio, estudiando lo que parecía un libro de contabilidad. Señor Buquel. Aegor, el anciano noble levantó la vista y le dedicó una cálida sonrisa. El hombre que está a tu lado llegó hace poco. Envié a alguien a buscarte, pero parece que no estabas lejos. Gracias por la molestia, mi señor. Yoren dio un paso al frente sin dudarlo. No me presenté antes, soy Yoren. Si sus mazmorras en Antlers albergan alguna escoria que necesite ser eliminada, me encargaré de ello. ¿Sabes lo difícil que es mejorar la reputación de la Guardia de la Noche? ¿Podrías dejar de llamarlos escoria de una vez? Aegor se frotó la frente, exasperado. Rápidamente cambió de tema. Mi señor, la Guardia ha enviado a alguien para que ocupe mi puesto. Pronto regresaré a Desembarco del Rey. Dejo a Yoren a su cuidado. Eso no será un problema, asintió Lord Buquel. Pero ahora mismo tengo un problema mayor. De hecho, todo el ejército rebelde lo tiene. Siempre has sido muy ingenioso. ¿Por qué no echas un vistazo y me dices qué crees que deberíamos hacer? Capítulo 112. Aegor escuchó pacientemente mientras Buquel explicaba la situación y finalmente comprendiendo la raíz del problema. La moral y el salario militar. Solo dos cuestiones, aunque ambas complicadas de resolver. Cuando más de 30.000 hombres del ejército rebelde abandonaron el campamento y se dividieron en fuerzas más pequeñas de varios miles cada una para asediar los castillos que rodeaban el valle de Arryn, surgió un patrón extraño. Sin importar qué castillo rodearan, en cuanto llegaban los rebeldes, sus defensores izaban inmediatamente la bandera de rendición antes de que los atacantes pudieran siquiera establecerse. Sin embargo, cuando los soldados de Robert entraron cautelosamente en estas fortalezas, quedaron atónitos. Dentro, solo encontraron sirvientes, cuidadores que se habían quedado para limpiar y proteger el lugar. Todos los nobles, sin importar su rango o importancia, ya habían huido con sus objetos de valor mientras Robert aún reagrupaba su ejército en las afueras de Desembarco del Rey. Para entonces, probablemente estaban a salvo en las profundidades del valle. No se trataba solo de un botín perdido. Los 6 reinos no habían recorrido todo ese camino solo para saquear. Pero sin cautivos de noble cuna, no había rehenes que rescatar ni presión para obligar a los rebeldes a rendirse. La estrategia de Robert de desmantelar sistemáticamente las fortalezas enemigas y obligar a la Alianza Justa a someterse había fracasado estrepitosamente. Si se negaban a negociar, solo les quedaba una opción: asaltar la Puerta Sangrienta. Y ahí fue donde empezaron los verdaderos problemas. El dicho decía: el primer asalto es fuerte, el segundo más débil y el tercero está agotado. El ejército rebelde llevaba 10 días, quizá incluso un mes, acampado frente a la Puerta Sangrienta. El propio Roberto había liderado varios ataques en los primeros días, pero después, la situación cambió. Los señores festejaban y bebían, discutiendo alianzas y matrimonios. Los soldados, aburridos e inquietos, pasaban el día leyendo sus libritos amarillos o incluso peleándose por diversión. Cuando les tocaba la batalla, cargaban hacia adelante, disparaban algunas flechas, causaban algunas bajas simbólicas y luego se retiraban. El ciclo se repetía cada 6 días. Tras tantos asaltos tibios, las debilidades de la estructura y el entrenamiento del ejército se hicieron patentes. Robert era venerado y temido en todo Poniente, pero la moral, cimentada sobre el carisma personal de un gobernante, era frágil. Contra una fortaleza inquebrantable como la Puerta Sangrienta, la vacilación se volvió mortal. Cada día que pasaba minaba el espíritu de lucha de los hombres, como agua que se filtra de un tonel agrietado. Si Robert hubiera lanzado un asalto total desde el principio, lanzando oleada tras oleada de hombres contra las murallas, sin importarle las bajas, quizá ya estaría en el nido de águilas, celebrando su victoria con las mujeres del valle. Pero ahora, incluso si quisiera reunir a las tropas para un ataque decisivo, era dudoso que tuvieran la voluntad de luchar. La moral, sin embargo, era el menor de los dos problemas. Si bien su espíritu de lucha se había resentido por los asaltos fallidos, al menos no habían sufrido derrotas aplastantes. Con tantos comandantes hábiles de los 6 reinos reunidos aquí, aún era posible recuperar la moral.
El problema más importante fue el salario militar. En Poniente, responder a la llamada a las armas de un señor era un deber, una obligación corvée. Los soldados normalmente no recibían salario. En cambio, sus recompensas provenían del botín de guerra, concesiones de tierras, exenciones de impuestos o ascensos basados en el mérito. Con la excepción de las guardias personales y los ejércitos permanentes, la mayoría de las levas recaudadas durante la guerra no recibían remuneración alguna. Los señores más ricos podían proporcionar armas y armaduras, pero los más pobres, como los del norte, esperaban que sus hombres trajeran las suyas. Los campesinos luchaban por sus señores prácticamente gratis hasta obtener la victoria. Este sistema, aunque aparentemente injusto, tenía sus límites. El servicio militar solo era gratuito cuando se defendían las propias tierras y solo por un período determinado. En el momento en que una campaña se extendía más allá de ese tiempo o cruzaba territorio extranjero, los soldados debían ser remunerados. Esta vez, los ejércitos de los 6 reinos habían marchado lejos de casa, luchando no por sus propios señores, sino por el rey Robert y Lord Arryn. Esto significaba que los señores no solo habían asumido los gastos de viaje y suministros, sino que ahora, tras semanas de campaña, sus hombres debían pagar sus salarios atrasados. Cada reino tenía sus propias reglas de reclutamiento, que variaban de 40 a 60 días de servicio no remunerado. Aegor había estado demasiado ocupado promoviendo los intereses de la Guardia de la Noche como para controlar el tiempo, pero la verdad era evidente. Esta guerra ya había entrado en horas extras. Pronto, los señores empezarían a exigir lo que les correspondía. Precisamente por eso Robert había enviado a Petyr Baelish a pedir prestado dinero al Banco de Hierro antes de que la guerra se prolongara demasiado. No era solo para su propio ejército. Todo señor tenía el derecho legal de exigir un reembolso por el prolongado servicio de sus tropas. ¿El maestro de la moneda desertó? No es exactamente una deserción. Petyr desapareció en cuanto llegó a Braavos, pero no se llevó el préstamo del Banco de Hierro. En el mejor de los casos, podría decirse que huyó para evitar consecuencias. El anciano señor suspiró. Es un desastre, no solo porque perdimos nuestra financiación. He oído que el Banco de Hierro planea enviar emisarios a desembarco del rey para investigar las finanzas de la corona. Aegor no se sorprendió. Meñique había sido muchas cosas, pero no era tan insensato como para robarle el Banco de Hierro. Los gobernantes de Braavos querían que la gente temiera a los hombres sin rostro. ¿Por qué, si no, mantener una reputación tan infame? La sola amenaza bastaba a menudo para asegurar su obediencia. Aegor se encogió de hombros. Si yo fuera el Banco de Hierro, también me pondría nervioso si mi mayor deudor perdiera repentinamente a su ministro de Finanzas. Es peor que eso. Que Meñique se haya escapado es casi una confesión. Prácticamente está admitiendo que Lysa Tully conspiró con él para asesinar a Lord Arryn. Ahora, incluso nuestra propia posición está en peligro. Aegor asintió pensativo. Eso es problemático. Si fuera yo, aceptaría la oferta de la alianza justa y terminaría la guerra con dignidad. Pero su majestad el rey no es usted, dijo Buquay con una sonrisa amarga. Aegor rió. Ya podía imaginar la reacción de Robert en el consejo de guerra. Rojo de rabia, probablemente volcando mesas y gritando obscenidades. Un hombre como Robert jamás aceptaría un insulto tan abierto. En todo caso, esta humillación solo lo volvería más testarudo, menos dispuesto a negociar. Pero por muy furioso que esté, reflexionó Aegor, no tiene el oro. Y no puede obligar a los señores a mantener sus ejércitos aquí una vez que termine su tiempo de servicio. Las reglas del juego no lo permiten. Ciertamente no está permitido, dijo Buquay. Robb Stark, no sé si lo conoces, pero es el hijo de la mano del rey. En el Consejo de Guerra, ya declaró que enviará a algunos de los campesinos menos capacitados a casa para que cuiden sus granjas. Él mismo dirigirá a los caballeros y tropas de élite restantes para que sigan ayudando. En el fondo, se trataba de una cuestión de productividad. La sociedad medieval simplemente no podía soportar la ausencia prolongada de jóvenes sanos, que representaban aproximadamente el 1% de la población total. Por muy mágico que fuera este mundo, ciertas leyes fundamentales seguían vigentes. Los Stark se encuentran entre los aliados más valiosos de Robert, y se quedaron con poco después de que derrocara a los Targaryen.
No hay razón para que su majestad impida que una familia tan leal y trabajadora regrese a casa para trabajar en su nombre, reflexionó Aegor, comprendiendo de repente el dilema de Buquel. Quienes contribuyeran y quienes desafiaran al rey recibirían un trato muy diferente. Exactamente, asintió el anciano señor. Los Stark y los Tully han apoyado inquebrantablemente a su majestad. No puede obligarlos a quedarse sin paga. Los Tully están en una situación ligeramente distinta. Lady Lisa está atrincherada en el nido de águilas, así que probablemente dejarán 10.000 hombres para mantener la presión. Pero los Stark son demasiado obedientes para eso. Mantienen a 5.000 aquí, pero si se pierden la temporada de siembra, la gente morirá de hambre en el norte. La mente de Aegor empezó a funcionar. Déjame adivinar. La mitad del ejército de las tierras de la tormenta probablemente se marchará, pero como son los vasallos del rey, sus mejores tropas se quedarán. Los Lannister, al ser sus suegros, pueden permitirse quedarse, pero puedes estar seguro de que cargarán cada centavo de los gastos a la deuda del rey Robert con Lord Tywin. Sus pensamientos fluían más rápido ahora, su mente ya no estaba embocada por el torneo. Los únicos que probablemente se marcharán son los dornienses. La casa Martell nunca se ha preocupado por el trono de hierro. Enviaron a sus tropas aquí por obligación, pero en cuanto expire su período de reclutamiento y el rey no les pague, desaparecerán en cuestión de días. En cuanto a los Tyrell, están desesperados por abrirse camino hasta el centro del poder en desembarco del rey. No perderían esta oportunidad de demostrar su lealtad. Aegor exhaló bruscamente. 7 infiernos, ahora entiendo por qué Alto Jardín solo envió 5.000 tropas de élite en lugar de enviar más hombres del dominio. Así podrán dar una gran muestra de lealtad ante las narices del rey sin tener que asumir una nómina enorme. Las reglas del juego eran tan simples como rudimentarias. Cuando el rey convocaba la guerra, negarse a luchar te tildaba de traidor. Pero una vez cumplido el tiempo de servicio de un soldado, quedarse demostraba tu lealtad, mientras que partir para ocuparse de tus tierras era perfectamente aceptable. Robert podía resentirse con quienes se marchaban, podía complicarles la vida después, pero no tenía motivos para acusarlos de ninguna mala acción. El problema era que Dorne era el único reino de Westeros al que no le importaba si Robert estaba resentido con ellos. 10.000 hombres habían llegado del norte, pero la mitad se marcharía antes de ganar la guerra. Robert quizá no lo dijera en voz alta, pero sin duda dolería. Mientras tanto, Alto Jardín solo había enviado a 5.000, pero manteniéndose firmes hasta el final, podrían ganarse el favor del rey. Bastardos astutos. La política detrás de todo aquello era fascinante. Aegor se preguntó si los Tyrell habían planeado esto con tanta precisión o si simplemente se les había ocurrido la estrategia perfecta. Tu análisis es acertado, admitió Buquel. Pero dejaste fuera las tierras de la corona. Aegor frunció el ceño. Nuestras tierras, aclaró el anciano señor. No solo luchamos en el bando equivocado durante la rebelión de su majestad, sino que estamos bajo la autoridad directa del trono de hierro. Esta es nuestra oportunidad de demostrar nuestra lealtad y borrar nuestros pecados del pasado. No nos atrevemos a irnos, y mucho menos a pedirle al rey una paga militar. Maldita sea. Si Aegor no estuviera frente a Yoren y Buquel, podría haberse dado una palmada en el muslo de frustración. Recién ahora se daba cuenta de que esta guerra, con todos sus absurdos, había ido mucho más allá de los planes originales de Robert. Y peor aún, su resultado ahora afectaba directamente sus propios intereses. ¿Cuánto tiempo podrá la riqueza de Antler sostener esto? Por suerte, los Tyrell nos han estado suministrando comida y forraje, lo que alivia un poco la carga. Según mis cálculos, podemos aguantar un mes. Si empezamos a vender propiedades, quizá 2 meses como máximo. Más allá de eso, Buquel negó con la cabeza con gravedad. Olvídate del acuerdo de inversión que propusiste. Incluso mi familia tendrá que pedir prestado solo para comprar grano. Problema. Un gran problema. Muchos de los nobles que Aegor había cortejado como inversores provenían de las tierras de los ríos y las tierras de la corona. Si sus ejércitos se desangraban solo para no ofender a Robert, entonces enormes sumas que deberían haber sido destinadas a sus proyectos, a la Guardia de la Noche, serían absorbidas por la guerra. El dinero no desaparecería, pero una vez que terminara en manos de soldados exhaustos y sin cobrar, sería casi imposible recuperarlo.
y esa era una pérdida que Aegor no podía permitirse. Inhaló con fuerza, siseando entre los dientes mientras pensaba. Luego, tras un largo instante, apretó el puño. Tu posición determina tu perspectiva. Si había ganancias en juego, no le quedaba más remedio que intervenir. Lord Buckwell, dijo por fin con voz firme. Tengo una idea. Preséntasela al rey en el próximo Consejo de Guerra. Si funciona, podríamos terminar esta guerra antes y reducir nuestras pérdidas. Capítulo 113. Esperar. Aegor esperaba que Buckwell aceptara con entusiasmo su propuesta, pero el anciano lo sorprendió levantando una mano para detenerlo. Aegor, eres muy inteligente, lo he visto con mis propios ojos y no me cabe duda. Pero déjame preguntarte, ¿tu plan garantiza la toma de la Puerta Sangrienta? No, respondió Aegor con sinceridad. No se trata de tomar la Puerta Sangrienta, sino de tomar el Valle de Arin en su conjunto. Continuó. La idea surge de la historia de Xena, mi tierra natal. Pero dado mi limitado conocimiento de estrategia militar y mi total desconocimiento de las condiciones específicas del valle, no puedo garantizar nada. En ese caso, no se lo presentaré a su majestad, dijo Buckwell, negando con la cabeza. Su mirada era firme al observar a Aegor. No lo olvides, somos vasallos del rey, que pagamos nuestras deudas y demostramos nuestra lealtad. No buscamos la gloria, solo evitamos el fracaso. Si tu plan funciona, su majestad lo considerará como lo que se espera de un noble señor que ofrece consejo. Puede que ni siquiera se lo agradezca. Pero si fracasa y le cuesta tiempo, es muy posible que me eche la culpa. No tengo intención de correr riesgos donde las consecuencias superen las recompensas. Aegor se acarició la barbilla, frunciendo el ceño. Eso es razonable. Entonces, ¿qué hago? Si me preguntas, deberías aconsejar a Robert tú mismo, sugirió Buckwell. Eres un oficial de la Guardia de la Noche, nombrado por el mismísimo rey. Si tu plan fracasa, no podrá culparte realmente, e incluso si lo hiciera, no tiene poder para castigar a un hombre que ha jurado lealtad al muro, más allá de su jurisdicción. Era una buena idea. Pero Aegor ya había decidido hacía tiempo que no sería el primero en dar un paso al frente. ¿Aconsejar a Robert sobre cómo aplastar a los supuestos rebeldes del valle? No se trataba solo de si era apropiado que un vigilante de la noche interfiriera en las guerras del sur. Si su plan triunfaba, todo iría bien. Pero si fracasaba y Robert se veía obligado a llegar a un acuerdo con hombres como John Royce, la nobleza del valle recordaría quién había intentado doblegarlos y les guardaría rencor. Dicho esto, Aegor no se negó rotundamente. Meses atrás, en Invernalia, había decidido no destacar demasiado pronto. Pero desde entonces, sus circunstancias habían cambiado drásticamente. Había demostrado que el futuro podía cambiar, y ya no tenía que andarse con pies de plomo, vigilando constantemente el peligro. Ahora, la pregunta no era si podía dar un paso adelante, sino si hacerlo le reportaría más beneficios o daños. Vamos, le instó Yoren desde un lado. ¿De qué tienes miedo? ¿Crees que Robert te cortará la cabeza si tu plan falla? Ya eres famoso. Hazte un poco más famoso, y ni siquiera Mormont podrá tocarte. Aegor ignoró las duras palabras del viejo cuervo. Como director de logística y fundador de Industrias Guardia de la Noche, sus preocupaciones iban mucho más allá de mantener la cabeza fría. Necesitaba sopesar sus opciones con cuidado. Vació su mente y pensó. Meñique había desaparecido. De los dos grandes manipuladores de desembarco del rey, uno había caído. Eso dejaba a Varys, y en lo que respecta a la rebelión del valle, Varys no tenía motivos para interponerse en su camino. Incluso si la araña fuera verdaderamente leal a los Targaryen, preferiría que Poniente se mantuviera estable hasta que los Targaryen estuvieran listos para regresar. En cuanto a las demás grandes casas, Dorne y las Islas del Hierro quizá no se preocuparan por esta guerra, e incluso podrían querer que los otros 6 reinos se desangraran. Pero, aparte de ellos, nadie más quería que esta farsa se prolongara. Su plan no ofendería a ninguno de los verdaderos poderosos. Los únicos que podrían sufrir serían los nobles de la Alianza Justa, y si bien eran formidables en el valle, su alcance terminaba allí. Mientras se mantuviera alejado de ellos, no podrían tocarlo. No cuando era el jefe de logística de la Guardia de la Noche, un hombre con título, influencia y posición. Si el plan fracasaba, sufriría poco más que vergüenza y la ira de unos pocos señores.
¿Y si triunfaba? No solo protegería la riqueza de posibles inversores, sino que, si Robert estaba contento, incluso podría pedir algo a cambio. Buquell había dicho que el riesgo superaba la recompensa para él. Pero para Aegor, la recompensa superaba con creces el riesgo. De acuerdo, decidió Aegor. Si crees que debo hacerlo, lo haré. En ese momento, cuando las palabras salieron de sus labios, tomó una decisión aún más audaz. Sus ambiciones, sus verdaderas ambiciones, le exigirían trabajar junto a nobles, tratar con hombres de mucho mayor estatus y poder que él. Y para lidiar con ellos, no podía permitirse el lujo de actuar con insignificancia. La humildad y la mansedumbre solo lo marcarían como débil, alguien a quien usar y desechar. Si aún no podía desplegar poder duro, cultivaría en su lugar el poder blando. Convertirse en un hombre conocido fue el primer paso. El siguiente, dejar que el mundo viera que el jefe de logística de la Guardia de la Noche era un hombre inteligente y visionario, alguien con quien se podía trabajar con provecho, pero con el riesgo de oponerse. Confiaba en su plan. Las estrategias que había extraído de la historia ya habían funcionado, y calculaba que sus probabilidades de éxito superaban el 50%. Ya que iba a dar un paso al frente, más le valía hacerlo con estilo. ¿Cuándo será el próximo consejo de guerra?, preguntó. Todas las mañanas, dijo Buquell. ¿Por qué? ¿Piensas anunciar tu plan públicamente? Así es, respondió Aegor. Dile a su majestad que tengo una estrategia brillante. Si está dispuesto a escucharme, la presentaré ante el consejo ante todos. El tiempo de jugar a lo seguro había pasado. Llegó el momento de subir al escenario. Al salir de la tienda de Buquell, Aegor vio a Casey esperando afuera de su propia tienda, con 2 caballos ensillados y listos. Señor, ¿nos vamos ya?, preguntó Casey. No, dijo Aegor. Baja el equipo. Lleva los caballos de vuelta al establo. Yoren soltó una carcajada áspera. Mañana, tu amo va a armar un buen lío. Antlers no iba a proporcionarle a Yoren su propia tienda, así que los 2 vigilantes de la noche, naturalmente, compartieron una. Yoren, como siempre, estaba hecho un desastre, así que antes de acostarse, Aegor le pidió a Casey que lo llevara a afeitarse, bañarse y cambiarse de ropa. Al menos ahora no apestaba. A la mañana siguiente, Aegor se levantó temprano y esperó fuera de la tienda de Buquell. Una vez que el viejo conde terminó de vestirse, ambos compartieron el desayuno antes de dirigirse a la tienda de mando de Robert, hacia el rey, el consejo de guerra y el momento en que Aegor haría su jugada. Buquell entró en la tienda, dejando a Aegor afuera, observando cómo los señores y comandantes de los 6 reinos entraban uno tras otro. Esperó pacientemente. Desde dentro de la tienda, las voces subían y bajaban. Robert era un hombre ruidoso, y como rey, su voz se imponía con naturalidad a la de los demás, incluso sin gritar. Unos 10 minutos después, Aegor oyó las palabras. Déjalo entrar. Esa fue su señal. Un guardia real alto, apuesto y de cabello blanco salió de la tienda. Su mirada penetrante escudriñó a los hombres reunidos y enseguida encontró a Aegor con su capa negra. ¿Eres Aegor West?, preguntó. Pasa. A juzgar por su edad y porte, tenía que ser Servaristan Selmy, la leyenda viviente, el hombre que una vez capturó al hombre sin rostro Hakengar y venció a la víbora roja de Dorne en combate singular. Justo ayer, Aegor había experimentado de primera mano la habilidad de Oberyn Martell. Ahora, de pie ante el caballero que lo había derrotado, no pudo evitar observar al viejo guerrero un poco más. La idea de que Selmy probablemente pudiera desmantelarlo en un instante lo inquietaba. Aún así, asintió con la cabeza y pasó junto a las puertas de la tienda. La tienda de guerra tenía una disposición sencilla. En el centro había una gran mesa cuadrada, sobre la cual se extendía una mesa de arena que representaba el terreno alrededor de la puerta sangrienta, la entrada al valle de Arryn. Sobre ella se colocaron meticulosamente miniaturas que representaban a ambos ejércitos. La escena era clara. Las fuerzas leales de Robert superaban en número a los rebeldes con creces, y sus fuerzas se extendían por todo el valle. Mientras tanto, las casas nobles de la Alianza Justa permanecían en el valle, rodeando el nido de águilas, donde Lord Arryn estaba atrapado. La densidad de piezas de juego era máxima cerca de la puerta sangrienta.
Más de una docena de marcadores representaban a las fuerzas realistas acampadas en los campos y colinas fuera del paso, mientras que en las tierras altas, solo una pieza representaba a los rebeldes. Un hombre custodia el paso, pero 10.000 hombres no pueden atravesarlo. Alrededor de la mesa se encontraban los señores y comandantes de los 6 reinos, excluyendo, por supuesto, el valle. Los grupos estaban claramente definidos. Bukuei estaba junto a Robert, con los otros nobles de las tierras de la corona reunidos cerca. Los habitantes de Stormlanders, liderados por Renly Baratheon, se mantuvieron unidos. Robb Stark y sus hombres representaban al norte. Los Lannister, vestidos con sus característicos colores rojo y dorado, se destacaban. Ser Loras Tyrell y Randyll Tarly lideraron a los caballeros del dominio. Edmure Tully, con rostro sombrío, estaba junto a los señores del río. Dorne había enviado el contingente más pequeño. Oberyn Martell sonrió a Aegor con su habitual expresión ilegible. Como era de esperar, los señores del valle estaban ausentes. Robert los había despedido de la reunión. Stannis Baratheon y Yara Greyjoy, la encantadora princesita de las Islas del Hierro, como algunos la llamaban, también estaban ausentes. En cuanto a la flota real, estaban ocupados en otras cosas. Vaya, dijo una voz familiar. ¿Así que este es el famoso cazador de caminantes blancos? La voz de Robert Baratheon era ronca y áspera. ¿Tienes un plan para entrar en el valle? Cuéntanoslo. La mirada de Aegor se dirigió al hombre sentado a la cabecera de la mesa, el único hombre sentado en la tienda. Robert estaba desaliñado y con la cara roja, con una copa de vino frente a él. No estaba claro si aún tenía resaca de la noche anterior o si ya había empezado a beber después del desayuno. No era la primera vez que Aegor veía al rey, pero sí la primera vez que hablarían cara a cara. Un borracho y un degenerado, pensó. Y, sin embargo, este hombre es la clave para mantener la paz en los 7 reinos. ¡Qué absurdo! Aún más absurdo que en la línea temporal original, Cersei Lannister, la necia, había envenenado a Robert, creyendo que era una victoria en el Juego de Tronos. Como si eliminar al único hombre que mantiene unido el reino no enviara todo al caos. Si no fuera por la destreza militar y la perspicacia política de Tywin Lannister, ella habría sido el juguete de alguien más antes de darse cuenta de lo que había sucedido. Su gracia, dijo Aegor, eligiendo sus palabras con cuidado. Antes de empezar, permítame preguntarle una cosa. Los viejos hábitos eran difíciles de eliminar. La cautela lo había mantenido con vida durante tanto tiempo. Antes de aconsejar a Robert, necesitaba claridad. ¿Mi consejo violaría el voto de neutralidad de la Guardia de la Noche? ¿Acaso ofrecerle consejo a su gracia sobre este asunto se consideraría una intromisión en los asuntos de los 7 reinos? Capítulo 114. Maldita Guardia de la Noche. El rostro de Robert se puso aún más rojo. Como rey, había traído a un oficial de la Guardia de la Noche por capricho, confiado en que la puerta sangrienta caería fácilmente. Pero ahora, con el asedio prolongándose, su decisión sin precedentes se había convertido en una vergüenza. Si Aegor se hubiera quedado en el campamento de los Astas, habría sido una cosa, pero en cambio, allí estaba, dando un paso al frente para aconsejarlo. Cada segundo que el hombre de negro permanecía ante él se sentía como una bofetada. ¿Cuántas veces tengo que decir esto? Gritó Robert, golpeando la mesa con su taza tras cada palabra. Son rebeldes. 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 Para el tercer arrebato, la copa se había roto y el vino tinto se derramó sobre su mano, formando un charco sobre la mesa. Resoplando, Robert arrojó la copa al suelo, rompiéndola, y luego agarró el mantel para limpiarse la mano antes de rugir de nuevo. Estoy sofocando una rebelión. Esto no es una guerra civil. ¿Entiendes? Ahora, di lo que quieras o vete. Y que alguien me traiga otra maldita copa. Aegor se quedó paralizado medio segundo antes de darse cuenta de que la última orden no iba dirigida a él. Supuso que esto era lo que la gente quería decir cuando decía que el temperamento de un rey era tan peligroso como el de un tigre. Se había preparado para el temperamento de Robert, pero presenciarlo en persona fue algo completamente distinto. Por un momento, casi se agachó, esperando que la copa le cayera en la cabeza. Por suerte, Robert solo lo estrelló contra el suelo. A diferencia del honorable Eddard Stark, no todos los señores de los 7 reinos eran razonables ni siquiera predecibles. Su gracia, cálmese.
Solo necesitaba una confirmación, dijo Aegor rápidamente. Contra un rey como Roberto, no era momento para terquedad ni bravuconería. Lo importante era que había recibido la respuesta que buscaba. Roberto había gritado rebeldes 3 veces, tan fuerte que todo el Consejo de Guerra lo oyó. Esa declaración dejó claro que no se trataba de una guerra civil, sino de una rebelión. Según esa definición, aconsejar al rey sobre cómo reprimirla no violaba la neutralidad de la Guardia de la Noche. Técnicamente, como oficial superior de la Guardia, el quinto al mando en el Castillo Negro, las acciones de Aegor solo podían ser juzgadas por el Lord Comandante Mormont. Las palabras de Robert no tenían autoridad real sobre él. Pero en el mundo real, la autoridad se reducía al poder. El hombre con el puño más fuerte dictaba las reglas. Y con Robert haciendo una declaración tan pública, Mormont no se atrevería a cuestionar lo que ya era un hecho establecido. Aegor echó un vistazo a la tienda. Robb Stark captó su mirada y le dirigió un gesto alentador. Aegor le devolvió el gesto y luego volvió a centrar su atención en el rey. En Psena, de donde vengo, hay un lugar. Está rodeado de montañas por 3 lados, con un río intransitable al este. El terreno es tan traicionero como el valle. Durante mucho tiempo, la única forma de entrar desde el norte era a través de un paso, una defensa natural aún más sólida que la puerta sangrienta. Sí, lo entiendo, interrumpió Randilla Tarly, con el mismo tono de siempre. Y entonces alguien logró atravesar la puerta. ¿Cómo? Deja de contar historias y ve al grano. Espetó Robert con impaciencia. Aegor suspiró para sus adentros. No tienen paciencia. Realmente no siguen las reglas. La mayor parte de su discurso preparado ya no servía. Lo que debería haber sido un argumento cuidadosamente elaborado tuvo que condensarse en un resumen contundente. En las Termópilas, el ejército persa fue repelido por tan solo 300 espartanos. Incluso después de sufrir miles de bajas, no lograron abrirse paso hasta que encontraron otra ruta. Tome un desvío. Como Robert no tenía paciencia para escuchar la historia completa, Aegor pasó directamente a la conclusión. Dejad una gran fuerza fuera de la puerta sangrienta para mantener ocupados a los defensores, dijo. Mientras tanto, enviad a vuestras tropas de élite por un sendero oculto. Una vez dentro del valle, podéis atacar directamente al nido de águilas para forzar la rendición, o coordinar un ataque desde dentro y desde fuera para invadir la puerta sangrienta. La decisión es vuestra, su gracia. Bufido, ja. Los señores de la mesa reaccionaron con escepticismo. Algunos rieron entre dientes. Otros negaron con la cabeza. Randyll Tarly permaneció inexpresivo mientras comentaba fríamente. Es una buena estrategia, si logras encontrar ese camino. Dime, jefe de logística, ¿sabes por casualidad qué ruta lleva al valle sin ser visto? No lo sé, admitió Aegor. Si lo supiera, los rebeldes del valle también lo sabrían, lo que lo haría inútil. Lo que necesitamos es un camino que desconozcan o uno nuevo, diseñado para este propósito. Bueno, entonces es fácil, dijo Tarly secamente. ¿Crees que todos los ejércitos que han intentado tomar el valle, a lo largo de miles de años, estaban llenos de idiotas? ¿Crees que simplemente encontrarás un camino secreto que nadie ha encontrado antes? Hizo un gesto hacia la mesa de arena y su voz estaba cargada de desprecio. Las montañas se extienden por cientos de kilómetros. ¿Cuánto tiempo crees que tomaría atravesarlas y encontrar esa ruta? ¿1 mes? ¿2? ¿Medio año? ¿Y qué esperas que hagan nuestras decenas de miles de soldados mientras tanto? ¿Volver a casa a sembrar? ¿Sentarse aquí y pudrirse en la orilla del valle? Los Tyrell quizá puedan costear suministros para tanto tiempo, pero ¿quién cubrirá los gastos de marchar al ejército de ida y vuelta, por no hablar de la paga de los soldados? Lord Tarly, su pregunta es válida, dijo Aegor, anticipándose al desafío. Si el rey Robert convocara a este consejo a los pocos clanes del valle que no se unieron a la rebelión, le dirían a su gracia que existen caminos hacia el valle, más de uno, de hecho. La única razón por la que estas rutas permanecen sin uso es que están controladas por los clanes de las montañas, que no se someten ni al nido de águilas ni al trono de hierro.
Los forasteros que no conocen el valle han sido engañados por la afirmación de que la única forma de entrar es por la puerta sangrienta, cuando la verdad es que, si se quiere tomar el camino principal hacia el valle, hay que pasar por la puerta sangrienta. Exponer una falla de pensamiento era fácil. El desafío residía en cómo explotarla. Desviarse no era tan sencillo como simplemente decidirlo. Hizo una breve pausa antes de revelar su respuesta final. Pero si el objetivo es simplemente terminar la guerra, no hay necesidad de capturar la puerta sangrienta. Mi propuesta es esta. Mantener al ejército principal acampado fuera del paso, continuando con fintas diarias con piedras y flechas. Mientras tanto, enviar unos miles de soldados de élite con provisiones limitadas a las montañas para someter a los clanes montañeses. Una vez que se sometan, estos hombres, que conocen el terreno, guiarán a nuestras fuerzas a través de los pasos de montaña hasta el valle. Entonces, la guerra estará ganada. Para no levantar sospechas, estas tropas de élite deberían disfrazarse de reclutas que regresan a casa para la cosecha. Parecerán retirarse del campo de batalla, pero en realidad, se escabullirán hacia las montañas. Los rebeldes jamás sospecharán que las tropas que dejamos atrás son en su mayoría reclutas novatos y seguidores del campamento, mientras que los veteranos curtidos en la batalla ya han desaparecido. Para cuando se den cuenta de lo sucedido, será demasiado tarde. El plan parecía sencillo, pero en realidad incorporaba múltiples principios estratégicos y tácticos. Fintas en una dirección mientras se atacaba en otra, disimular el movimiento, distracciones y engaños. En el mundo moderno, un plan así se consideraría obvio. Pero en Poniente, donde el mando militar a menudo se basaba en la valentía pura más que en la estrategia, esto fue una brillantez. ¿Aegor fue realmente un genio militar al elaborar un plan tan detallado en un solo día? No necesariamente. Lo cierto era que, desde el momento en que vio por primera vez la puerta sangrienta y notó sus similitudes con el paso, ya había comenzado a pensar en cómo atravesarla. Y cuando comprendió que esta guerra estaba directamente ligada a sus propios intereses, la respuesta ya lo estaba esperando. La tienda quedó en silencio. Hace un momento, cuando Aegor mencionó por primera vez tomar un camino oculto, la mayoría de los señores se habían burlado o se habían mofado. Pero ahora, tras escuchar el plan completo, ¿quién podría discutirlo? Un escudero delgado y bien vestido se acercó y le ofreció una copa de vino fresco a Roberto. Pero, por una vez, el rey no bebió. Sentado a la cabecera de la mesa, Robert tamborileaba con sus gruesos dedos contra la madera, con expresión indescifrable. El rubor del alcohol se había desvanecido ligeramente de su rostro. Había deseado ser el primer rey en 1000 años en atravesar la puerta sangrienta por la fuerza. Pero con la traición de Petit Baelish y las arcas reales casi vacías, un ataque directo sería demasiado costoso. Sabía eso. Después de casi un minuto de silencio, finalmente habló. ¿Qué opinan? Preguntó con brusquedad. ¿Funciona el plan del cazador de caminantes blancos? Creo que sí, dijo Randyll Tarly sin dudarlo. Su tono seguía siendo severo, pero su postura había cambiado. Si no lo hubiera mencionado, ¿cuántos en esta tienda habrían recordado que los clanes montañeses del valle no responden ante el nido de águilas? Luego, volviendo su mirada penetrante hacia Aegor, añadió. Dime, Lord Aegor West. He oído que vienes del extranjero y que te enviaron al muro nada más llegar. Entonces, ¿cómo es que pareces entender el valle mejor que los que nacimos y crecimos en Poniente? Aegor sonrió. Hay algo llamado libro, mi señor. No tenía intención de decirles que el libro en cuestión era Canción de Hielo y Fuego, ni que su estrategia había sido extraída de la historia de la Tierra. También hay un dicho, continuó suavemente. No necesitas salir de casa para conocer todo el mundo. Su gracia, yo también considero el plan viable. Robb Stark fue el primero en expresar su apoyo. El norte alberga muchos clanes y tribus. Los Karstark y los Umber llevan mucho tiempo lidiando con este tipo de gente. Además, los clanes montañeses del valle comparten la misma sangre de los primeros hombres que nosotros y aún veneran a los dioses antiguos. Estarían más dispuestos a someterse a los norteños que a los sureños. Me ofrezco voluntario para liderar las fuerzas del norte en esta operación. Dorne también tiene montañas, su gracia, intervino Oberyn Martell con suavidad. La mayoría de mis lanceros están acostumbrados a escalar acantilados y crestas.
Con un guía adecuado, podrían ser de gran utilidad. Con un plan concreto sobre la mesa, las casas nobles se apresuraron a ofrecerse como voluntarias. No necesariamente porque confiaran en su éxito, sino porque, por difícil que fuera marchar a través de las montañas de la luna, era mejor que morir en la puerta sangrienta. Muy bien, cazador de caminantes blancos, exhaló Robert, encogiendo los hombros como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Su voz había perdido su agresividad anterior, recuperando su habitual tono bullicioso. Veamos si tu idea funciona. Si funciona, habrá una gran recompensa. Luego, con una sonrisa burlona, añadió. Y si falla, bueno, supongo que tendré que tragarme mi orgullo y hablar con estos rebeldes. Una forma conveniente de transferir toda la responsabilidad a Aegor. Si el plan tenía éxito, Robert podría atribuirse el mérito. Si fracasaba, podría culpar al oficial de la Guardia de la Noche por hacerle perder el tiempo. Inteligente. Ahora, continuó Robert, agitando la mano, pueden irse. Los demás, quédense. Tenemos detalles que resolver. Capítulo 115. ¿Es realmente difícil tratar con los clanes de la montaña? No especialmente. Están mal armados, desnutridos y sin entrenamiento. Poco diferentes de los salvajes más allá del muro. Entonces, ¿por qué los gobernantes del valle nunca los erradicaron? La respuesta era la misma que explicaba por qué la Guardia de la Noche nunca había aniquilado al pueblo libre. En teoría, unos pocos miles de soldados bien entrenados, ni siquiera de élite, solo guerreros del calibre de Aegor, podrían masacrar a los cientos de miles de salvajes al otro lado del muro, obligando a los supervivientes a refugiarse en la tierra del eterno invierno. ¿Pero de dónde saldrían esos miles de soldados? ¿Cuánto tardarían en exterminarlos? ¿Quién pagaría las provisiones y los salarios de los soldados durante la campaña? ¿Y las pensiones de quienes murieron resistiéndose al pueblo libre? Y tras la desaparición de los salvajes, ¿qué propósito tendría el muro, aparte de dar a los criminales y exiliados de los 7 reinos un lugar libre donde pudrirse? Los clanes de las montañas eran mucho menos numerosos que el pueblo libre, pero contaban con la ventaja del terreno. Vivían en las montañas, no tenían asentamientos fijos y recurrían a tácticas de guerrilla, lo que dificultaba aún más su erradicación. Al final, la razón era simple. El coste de eliminar a los clanes de las montañas superaba con creces los beneficios. En lugar de invertir recursos en exterminarlos, a los señores del valle les resultaba más fácil viajar con una escolta armada siempre que pasaban por las montañas. Mientras un grupo contara con 10 o más hombres armados, los clanes rara vez se atrevían a atacar. En última instancia, se trataba de productividad. Estas 3 palabras definían los límites de la ambición humana. Por muy grandiosa que fuera la visión, la realidad obligaba a la gente a tomar decisiones pragmáticas para sobrevivir en este mundo hostil. El día que Aegor presentó su estrategia, el consejo de guerra se alargó más de lo habitual. Después de que muchos señores y comandantes abandonaran la tienda de Roberto y regresaran a sus campamentos, el ejército finalmente comenzó a moverse. 1 o 2 horas después, unidades de entre decenas y cientos de hombres comenzaron a abandonar el campamento, marchando hacia la puerta sangrienta. Para los defensores que observaban desde las altas murallas, parecía que había estallado una disputa interna, con las levas despachadas antes de tiempo y regresando a casa para la cosecha. Pero una vez fuera de la vista, estos soldados tomaron un largo desvío y se adentraron en las montañas de la luna para rastrear a los clanes de las montañas. Los clanes pobres no habían hecho nada para provocar esto. En cuanto llegó el ejército rebelde de Robert, huyeron a las montañas, permaneciendo ocultos y muriendo de hambre durante más de un mes, en lugar de arriesgarse al conflicto. No querían participar en la guerra. Y, sin embargo, gracias a la sugerencia de un solo forastero, un hombre de otro mundo, cientos de exploradores y soldados de élite, entrenados en la guerra en bosques y montañas, ahora venían por ellos. Aegor había planeado inicialmente regresar a desembarco del rey tras dar su consejo. Pero cuando Bukuei regresó del consejo de guerra, trajo noticias que le hicieron cambiar de opinión. Robert había ultimado la estrategia y fijado una fecha límite. La fuerza de infiltración coordinaría un ataque con el ejército principal. Si la puerta sangrienta no caía en 2 semanas, Robert negociaría la paz con la alianza justa. Ante una situación tan esperanzadora, Aegor decidió quedarse.
Si su plan conducía a la victoria, incluso podría recibir una recompensa. Ofrecer consejos al trono de hierro vistiendo el uniforme de la Guardia de la Noche ya era una grave violación de la tradición. Participar personalmente en una acción militar. Aegor jamás se atrevería a hacerlo. Así pues, permaneció en el campamento principal, sin saber cómo se desarrollaba su plan. Las tropas enviadas a las montañas no pudieron mantener la comunicación con el campamento de la coalición, lo que convirtió la operación en una caja negra, una apuesta arriesgada cuyo resultado solo podía esperarse. Cada día, el asedio orquestado en la Puerta Sangrienta continuaba, mientras el resto del ejército de la coalición permanecía preparado. A simple vista, el campamento parecía relajado. En realidad, todas las fuerzas estaban en constante estado de preparación. Buquelle lo resumió mejor. Tan pronto como llegue la señal, el ejército cargará hacia adelante y tomará la Puerta Sangrienta. ¿Pero cuál era la señal? ¿Cuándo aparecería? Ni siquiera Buquelle pudo decirlo. A medida que pasaban los días, la confianza de Aegor flaqueaba. ¿Se había sobreestimado? Los clanes de la montaña existían, y quizá conocieran caminos ocultos hacia el valle, pero ¿podrían las tropas de élite de Robert encontrarlos? ¿Serían transitables? ¿Habría fuerzas de la Alianza Justa esperando al otro lado? Había dado por sentado estas cosas basándose en la historia, depositando su fe en los registros de los libros. Pero este no era su mundo, y la historia no siempre se repetía. Por primera vez, el peso de la incertidumbre lo oprimía. Esa duda persistió hasta el sexto día después de su propuesta. Esa tarde, Aegor había estado bebiendo con Buquelle, escuchando al anciano quejarse del pago militar y el impacto de la guerra en sus tierras. Entonces, de repente, el llamado de un cuerno de guerra resonó en todo el campamento. Una explosión larga y distante. El suelo tembló. Gritos estallaron por todas partes. Los caballos relincharon alarmados. El pesado ruido de los cascos retumbó en la tierra. ¿Qué pasa? Buquelle y Aegor salieron corriendo, llamando a los soldados más cercanos. Un hombre sin aliento se volvió hacia ellos. Mi señor. Se ha recibido una señal, se ha ordenado un asalto total. Traigan las escaleras de asedio. No hacía falta preguntar más. Los gritos y alaridos de batalla que se elevaban desde la Puerta Sangrienta contaban la historia. Durante días, los asedios organizados habían seguido el mismo patrón. Un ejército avanzaba, ejecutaba los movimientos de un ataque y luego se retiraba. El espacio antes del paso quedaba vacío una vez que terminaban. Pero hoy, los gritos de guerra todavía resuenan desde ese espacio. Significado. Ya había soldados dentro. Los infiltrados habían logrado abrirse paso. Maldita sea, Aegor, quédate en el campamento. Espetó Buquelle, ya en movimiento. Robert liderará la carga él mismo. Es el momento perfecto para ganar méritos. Con eso, el viejo conde corrió hacia los hombres de Antlers que se estaban reuniendo, gritando órdenes mientras la caótica masa de soldados se apresuraba a formar filas. Mantengan su posición. Encuentren a sus comandantes. No tiren las armas, mantengan la formación. El rey ya está liderando la carga de caballería. 7 infiernos. Pase lo que pase, sigan adelante, no rompan filas. Sigan a los que van adelante y no pierdan sus espadas ni armaduras. ¿Qué pasa cuando decenas de miles de personas cargan a la vez? Aegor pronto lo descubrió. Yoren, atraído por la conmoción, se unió a él. Como vigilantes de la noche, eran los únicos en el campamento de la coalición que podían presenciar la batalla sin preocuparse por obtener méritos. Subieron una pequeña colina cerca del campamento de los astas, contemplando el campo de batalla. Al frente de la carga, Robert Baratheon lideraba personalmente la caballería. Nadie se atrevía a competir con el rey por el honor de la primera sangre. Las capas blancas de la Guardia Real que lo flanqueaban brillaban a la luz del sol mientras cabalgaban como una punta de lanza hacia la Puerta Sangrienta. La habitual lluvia de flechas y piedras de los defensores brillaba por su ausencia. Quienes aún custodiaban las murallas estaban demasiado ocupados combatiendo la verdadera amenaza que ahora atacaba desde la retaguardia. Tras la caballería llegó una oleada de infantería. Su formación era prácticamente inexistente. Con tantos oficiales y soldados veteranos enviados a las montañas, las levas campesinas restantes eran un caos desorganizado.
En un día cualquiera, un asalto tan caótico habría sido un suicidio. Pero hoy, no importaba. Mientras corriesen lo suficientemente rápido, escalasen las murallas y reforzaran a los infiltrados antes de que los defensores pudieran repelerles, la batalla habría terminado. Dioses, murmuró Aegor en voz baja. La idea de que un rey lidere personalmente una carga podría parecer romántica en esta época, pero para un hombre de otro mundo, era imprudente, una reliquia de una época en la que los líderes no tenían más opción que luchar porque sus tropas carecían de disciplina. Robert, no dejes que te maten. No te preocupes, dijo Yoren. No he visto muchas batallas, pero sí las suficientes para saber que, cuando un ejército recibe un ataque por la espalda sin previo aviso, la lucha ya ha terminado. La caballería avanzó con ímpetu por las trincheras llenas y alcanzó las murallas de la Puerta Sangrienta. Roberto y la Guardia Real, junto con más caballería real, desmontaron. Habían llegado primero al campo de batalla, pero no podían escalar los muros sin escaleras. La solución apareció casi de inmediato. Dispersas al pie de las murallas había escaleras de asedio, abandonadas tras asaltos fallidos días antes. Manchadas de sangre y cubiertas de barro, pero aún utilizables. Bajo la mirada distante de los dos vigilantes de la noche y Casey, el sirviente de Aegor, una figura con una capa blanca fue la primera en ascender, alcanzando la cima de la Puerta Sangrienta. Luego, una segunda figura. Una silueta grande e inconfundible. El propio Robert Baratheon. Cuando se levantaron la segunda y la tercera escalera, ya no importaba. La batalla ya estaba decidida. Los gritos de guerra comenzaron a desvanecerse. No existía un odio profundo entre los defensores de la Puerta Sangrienta y el ejército de Roberto. Muchos probablemente habían luchado codo con codo durante la guerra del usurpador. Al ver caer las banderas y darse cuenta de que su posición estaba invadida, eligieron el único camino que les quedaba. Rendirse. Menos de media hora después, las banderas de la Alianza Justa fueron derribadas. En su lugar, un ciervo coronado voló alto sobre la Puerta Sangrienta.